Así que, muy bien. Vamos a leer el pasaje 2 de Crónicas, capítulo 7, a partir del versículo 11. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, o sea, el palacio, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Interesante el orden, ¿no? Primero la casa de Jehová y segundo su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, peste o enfermedad, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Qué interesante, mis ojos y mi corazón, o sea, mi atención y mi amor estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres, esta es una palabra para Salomón, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel, más. Y acá esto va dirigido al pueblo. Si vosotros, y también a los líderes, se vuelven y dejan mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de ustedes, y fueren y sirvieren a dioses ajenos y los adorareis, yo los arrancaré de mi tierra que les he dado, de mi tierra que les he dado. Y esta casa, el templo, que es santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa, el templo, que es tan excelsa, tan lujosa, será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y esta casa? ¿No? Qué interesante que habla de la tierra y habla del templo. Y se responderá por cuanto dejaron al Dios de sus padres, a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Quisiera que oremos, ¿te parece? Señor, te pido que nos hables a cada uno de nosotros de la misma manera que me hablaste a mí en estos días, de la misma manera que pusiste esta palabra en mi corazón. Señor, te pido que me uses para hablar a mis hermanos. Señor, sea tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros, de tal manera que seamos transformados en un mismo espíritu, en un mismo corazón. Señor, que podamos tener tu mente, que podamos tener tu corazón, que podamos mirar con tus ojos, Señor. Padre, tú conoces la situación, la realidad de cada uno de mis hermanos y hermanas que están viendo esta transmisión. Tú conoces, Señor, la realidad de cada uno de tus hijos distribuidos en todo nuestro país y en todo el mundo. Señor, te ruego que tú nos hables en esta mañana. Abre nuestros ojos para ver lo que tú estás mostrándonos, Señor. Quita el velo de nuestros ojos que nos está impidiendo verte a ti y entender tu propósito y tu voluntad para con nosotros, tu iglesia, tu pueblo, en este tiempo tan especial que estamos viviendo. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a entonces abordar este
este pasaje tan interesante. Quisiera extraer algunas enseñanzas, son 5 enseñanzas que quisiera extraer de este pasaje tan particular. Dijimos al principio que el contexto de esto es la inauguración del templo construido por Salomón. Ahora, Dios se le aparece a Salomón, por lo menos es la segunda vez que aparece registrado que Dios se le aparece a Salomón. La primera se le apareció en sueños, acá no dice cómo fue, pero le dice en el versículo 12, Salomón, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Qué hermoso, ¿no? Porque Dios mismo había puesto en el corazón de David, el padre de Salomón, construir un templo. Y acá Dios, una vez construido el templo, confirma a Salomón que Dios estaba, a Dios le agradaba el templo que había construido. ¿Por qué? Porque Salomón lo había hecho con un corazón de adorador. Realmente la intención tanto de David como de Salomón era que Dios habitara en medio del pueblo. Por eso Dios dice, yo he escogido este lugar y he oído tu oración. Ahora, inmediatamente, es como una felicitación y viene una advertencia. En el versículo 13 dice, si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y recordemos que los hebreos se dedicaban básicamente a la agricultura y a la ganadería. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, o sea, se terminaba la economía y la prosperidad del país y venía hambre. Y si mando la langosta que consuma la tierra, o si enviar pestilencia, plagas o peste a mi pueblo, o sea, ya está advirtiendo, ¿no? Y todo esto es causa del pecado, más abajo. ¿Viste? Versículo 22, el último versículo dice, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, y han abrazado dioses ajenos. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. La primera enseñanza que yo quisiera extraer de este pasaje es que el pecado persistente siempre acarrea juicio de Dios. O sea, cuando una persona, un pueblo o un país continúan pecando a pesar de las advertencias de Dios, en algún punto, tarde o temprano, llega juicio de parte de Dios. Y Dios lo está expresando en el versículo 13, a través de, cerrar los cielos, ¿no? Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, obviamente nuestro país también tiene mucho que ver con la ganadería y la agricultura. Pero en términos personales, no sé, de nuestra iglesia nadie se dedica a eso. Pero en términos personales, para nosotros hoy, Ciudad de Córdoba, tiene que ver con si yo los dejo sin trabajo, ¿se entiende? Eso es lo que está diciendo. Si yo corto el ingreso mensual de las familias. Lo segundo que Dios podría llegar a hacer es mandar langosta. O sea, ¿viste? En Malaquías 3 habla del devorador. La langosta era literalmente, ¿viste? Hace poquito, hace un par de semanas, vino una plaga sin precedentes en África, de langostas, que se comían kilómetros cuadrados en segundos. Impresionante. Si yo envío, no solamente que se quedan sin ingreso, sino que además envío un devorador, que se rompan las cosas, accidentes, enfermedades, eso es el devorador. Si yo mando la langosta, dice Dios. O también dice Dios, yo puedo enviarles peste, puedo enviarles enfermedad, puedo enviarle plaga.
wow, ¿viste? Todo está pasando hoy. Digo, qué tan actual la palabra de Dios. Constantemente vemos en la Biblia que cuando el pueblo agradaba a Dios, prosperaba. Pero cuando el pueblo se alejaba de Dios, le iba mal. La pasaban mal en todas las áreas, en lo emocional, en lo espiritual, en lo económico. El pecado persistente del pueblo de Dios, tarde o temprano acarrea el juicio de Dios. Sea cometido por una persona. ¿Te acordás de Herodes? Herodes, ahí en el libro de los Hechos, dice que se creyó Dios. ¿Y qué hizo Dios? Juicio. Dice que lo mató en ese momento. Murió comido por gusano. Herodes. Ya sea el pecado persistente de una persona, acarrea tarde o temprano el juicio de Dios. También cometió por una ciudad. ¿Te acordás? Sodoma y Gomorra. Dios le dice a Abraham, el pecado de esta ciudad ha llegado a su colmo. ¿Qué pasó? Dios trajo juicio sobre Sodoma y Gomorra a través de fuego y azufre cayó sobre esa ciudad. También puede ser un país. Israel es un claro ejemplo de esto, no una vez. Muchas veces Dios permitió que sus enemigos invadieran Israel. El colmo llegó con la invasión de Babilonia, que en 3 ocasiones se llevó gran parte del país y devastó el país. El pecado persistente cuando ignoramos las advertencias de Dios. En el Antiguo Testamento los profetas una y otra vez. Pero el pueblo hizo caso omiso a la voz de Dios. Bueno, acarreó juicio. Hoy en día, hermanos queridos, sucede lo mismo. Dios es paciente, Dios es misericordioso. La Biblia dice que es lento para la ira, es grande en misericordia, pero también dice que es Dios justo. La Biblia dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Y yo no quiero ser legalista ni condenatorio, pero sí quiero ser entendido en los tiempos. Y cuando enciendo el noticiero y cuando leo las noticias, yo tengo que ver a través de una perspectiva bíblica. Y la iglesia tiene que ver a través de una perspectiva bíblica. Tenemos que entender que hay leyes que si las quebrantamos, Dios trae juicio sobre la tierra. Interesante que en este pasaje vemos continuamente que Dios habla de la tierra. Ahora, el versículo 14 me impacta, pues no quiero, esto es solamente la introducción, pero inmediatamente Dios provee una respuesta, una salida para cuando Dios eventualmente, porque acá dice, si yo cerrare los cielos, si yo mandare la langosta, si yo enviare peste, o sea, está hablando de un tiempo condicional. ¿Se acuerdan ahí en el secundario en lengua? ¿No? Un tiempo condicional, el modo condicional, que podría llegar a ser. Lo que está diciendo Dios, hoy estoy fascinado con mi pueblo, me encanta la actitud que tienen, construirme una casa, adorarme, pero en caso de que se aparten y yo haga esto, versículo 14, subrayalo en tu Biblia, por favor. Dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Inmediatamente Dios provee una salida, provee un medio para volver en amistad con Dios, provee un medio para volver a reconciliarse con Dios, provee un medio para volver a alcanzar el perdón y el favor de Dios. 4 actitudes que yo quiero subrayar, que Dios espera
de su pueblo primeramente, de todo el mundo, pero acá Dios le está hablando a su pueblo, que logran volver el favor y el perdón de Dios sobre nuestra vida. Primero, humillarse. Si se humilla mi pueblo. Es que claro, para buscar a Dios, esta es la primera actitud que debemos tener, humildad. Porque si nos creemos omnipotentes, si nos creemos independientes de Dios, no vamos a buscar, no tenemos por qué hacerlo. Pero alguien que entiende que necesita de Dios es alguien que tiene que humillarse. Si se humilla mi pueblo. Jesús dijo en Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabras de Jesús y una ley, un principio divino. El soberbio va a ser humillado. Hay un libro, en Proverbios, hay un versículo que dice, ¿no?, que antes del quebrantamiento está la soberbia. Y que Dios mira de lejos a los orgullosos, a los altivos, pero, wow, al humilde, el humilde haya gracia delante de los ojos de Dios. Primera actitud, humillarse. ¿Y qué es humillarse? Es reconocer que no puedo, es reconocer que no tengo lo suficiente, es reconocer que no soy lo suficientemente fuerte. Y acercarnos a Dios para pedir su favor. La segunda actitud es orar. Si se humilla mi pueblo y oran, algo que la iglesia ha perdido tanto. La falta de oración nos mantiene raquíticos espiritualmente. Por eso Dios dice, si mi pueblo se vuelve en oración, si mi pueblo vuelve a orar. Es increíble. Si hubiera una manera de computar las palabras que hablamos, ¿qué porcentaje de esas palabras serían oración? ¿O qué porcentaje de esas palabras serían quejas o expresiones de temor? ¿Y cuántas serían oración? Si mi pueblo orare, dice Dios. La oración. Salmo capítulo 65, versículo 2 dice, tú oyes la oración, por eso a ti vendrá toda carne. La oración. La oración sigue siendo la manera de acercarnos a Dios. La tercera actitud que Dios espera de su pueblo es buscar el rostro de Dios. Si buscaren mi rostro, dice este versículo, si buscaren mi rostro. ¿Viste? Una tendencia natural de la iglesia o del resto de las personas es buscar, ¿qué?, la mano de Dios. Es buscar el beneficio, es buscar el favor, es buscar la provisión de Dios. Pero no muchos buscan el rostro de Dios, no muchos buscan la mirada de Dios. Todos nos acordamos cuando éramos niños, incluso los niños que están viendo hoy, ¿no? Ay, cuando ver a la mamá cuando está enojada, oh, ¿viste? Mirar los ojos de papá cuando está enojado, ¿viste? No, porque no hacen falta las palabras, ¿no? ¿Viste? Especialmente las madres, ¿no? Esa mirada tan expresiva de las madres, ¿no? Nos dicen tantas cosas sin palabras, es que cuando sabemos que hemos cometido un error, cuando sabemos que nos la hemos mandado, no buscamos el rostro de nuestros padres. Es una actitud muy común de la iglesia también. Solamente buscar el favor de Dios, pero no la voluntad de Dios. Y Jesús, Dios lo que está diciendo es que espera esta actitud de parte de su pueblo. Que miremos sus ojos,
que miremos su rostro, que miremos, que busquemos su voluntad, que busquemos su corrección, que busquemos su orientación para este tiempo. Tiene que ver con el deseo y la determinación de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a mi voluntad. Viste, nosotros le pedimos, Señor, bendecí lo que hago, bendecí lo que estoy haciendo, bendecime mi familia, mi economía, pero nos preocupamos o nos ocupamos en preguntarle a Dios qué es lo que quiere que haga, porque eso es lo que Dios va a bendecir. Mateo 6:10 dice, venga a nosotros tu reino. El Padre nuestro dice esto, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, en mi vida. La cuarta actitud, y quiero ir rápido porque el centro de mi mensaje está justamente al final. Convertirse de los malos caminos. Esa es la cuarta actitud. O sea, reconocer que hemos pecado y volvernos a Dios. En el servicio militar hay un término que es la conversión. Conversión es dar un giro de 180 grados en la formación militar. Eso tiene que ver, eso es conversión. No es girar 30 grados, no es girar la mirada un poquito, no es voltearse un poco, no, es dar la vuelta, es girar 180 grados y comenzar a caminar hacia el lado opuesto. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, no hay forma, no prosperará. Mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Esa es la conversión genuina. Confesar y apartarse. Las dos actitudes forman parte de la conversión. 4 actitudes que Dios espera de su pueblo para volver a darles su favor. Humillarse, orar, buscar el rostro de Dios, convertirse de los malos caminos. Amigo querido, amiga querida, ¿cómo estás con estas actitudes? ¿Cuánto estás buscando el favor y el perdón de Dios? Porque ahora vienen las promesas para esas actitudes. Versículo siguiente, el mismo versículo dice entonces, ¿viste? Cada vez que la Biblia habla, dice pero o dice entonces, es una bisagra, es una condición. Yo tengo que hacer algo para que ocurra lo siguiente. Entonces, o sea, cuando yo me humille, ore, busque el rostro y me convierta, entonces la promesa de Dios es, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Promesas de Dios para su pueblo. La promesa de Dios es oírnos, que nos va a oír. Ya mencioné el Salmo 65:2. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Es por eso que nos acercamos a Dios en oración, porque tenemos esta convicción de que Dios sí nos oye. Hay varios salmos que hablan de los ídolos, ¿no? El profeta Isaías habla de los ídolos mudos, ¿no? Esos ídolos que no tienen ojos para oír, para ver, ni oídos para ver, que no tienen pies y no andan, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Los ídolos nada pueden hacer, pero Dios es un Dios con mayúscula. Dios es el Dios verdadero que oye nuestra oración. Y Dios ha prometido perdonar también nuestros pecados. Claro, si nos arrepentimos, si nos humillamos, si nos convertimos de nuestros malos caminos, claro que Dios va a perdonar nuestros pecados. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El único pecado no perdonado es el pecado no arrepentido. Pero Dios ha
prometido perdonar todos nuestros pecados, sin importar su frecuencia, su cantidad o su tamaño. Cada vez que vamos en arrepentimiento a Dios, Dios perdona nuestros pecados. Y algo muy interesante es lo que sigue. La tercera promesa es que Él sanaría la tierra. Recordemos, cuando Adán pecó, ¿se acuerdan, no? Ahí Génesis capítulo 2, capítulo 3. Hubo tres protagonistas ahí en la caída del hombre. La serpiente, representando a Satanás, la mujer, Eva, y el hombre, Adán. La maldición de la serpiente, ¿cuál fue? ¿No? Pondré enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia tuya. La maldición de la mujer, ¿cuál fue? ¿No? Ahora vas a dar a luz con dolor y tu marido se enseñoreará de ti. Y la maldición del hombre, ¿cuál fue? Ahora tendrás que trabajar la tierra. Pero la maldición del hombre se extendió sobre la tierra. Y dice, maldita es la tierra por tu causa. Es muy fuerte esto. Luego, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe y dice que la creación misma gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. La redención. Es que el pecado del hombre acarrea maldición sobre la tierra. Eso no podemos ignorarlo. Por eso es parte también de la promesa de Dios. Si nos humillamos, si oramos, si buscamos su rostro y nos convertimos en nuestros malos caminos, Él también va a perdonar, va a sanar nuestra tierra. Impactante cuando Jonás es enviado a la perversa ciudad de Nínive, una potencia mundial en ese tiempo. Jonás comienza a predicar de mala gana. Ni siquiera predicaba, él decía, esta ciudad será destruida dentro de 40 días. O sea, no había ningún mensaje de esperanza, era un mensaje de juicio. Sin embargo, dice la Biblia ahí en Jonás, en el libro de Jonás, que el pueblo oyó el mensaje del profeta. Y hasta el rey oyó, le prestó atención, hicieron ayuno, hasta los animales ayunaron. Y Dios perdonó su pecado. Increíble, increíble. Damos gloria a Dios por su misericordia. Dios es grande en misericordia, lento para la ira y amplio en perdonar. Avanzo ya para el final. Dice el versículo 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Claro, para los hebreos, el templo era el lugar en el que Dios oía sus oraciones. Dice, la promesa de Dios es, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mi oído a la oración. ¿Dónde? En este lugar, en esta casa. Dice el versículo 16, porque ahora he elegido santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán, ¿dónde? Ahí, para siempre. Pero hoy en día, Dios ha prometido estar atento a la oración de cualquier persona, en cualquier lugar. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. La oración es el call center del cielo. La oración es el 0800 de Dios. Es a través de la oración que podemos acercarnos con confianza delante de Dios para alcanzar el oportuno socorro. Es la oración. ¿Cuánto estás orando, querido hermano? Hermana amada, ¿cuánto tiempo
¿Cuánta intensidad le pones a la oración? ¿Cuánto dependés de la oración para tu vida espiritual? Quisiera aprovechar estos últimos 5 o 10 minutos de mi mensaje para compartirte esto. El verdadero templo en el que Dios habita. El versículo más adelante, fíjate, en el versículo 19 al 21, dice más. Si ustedes se vuelven y dejan mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de ustedes y fueran y sirvieran a dioses ajenos y los adoraran, yo los arrancaré de mi tierra que les he dado, y esta casa que he santificado en mi nombre, yo los arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? O sea, al principio del pasaje vemos que Dios había elegido esta casa, pero no por el edificio, sino por la actitud del pueblo. Si vemos los capítulos anteriores, maravillosos los capítulos anteriores, Segunda de Crónicas 5, 6, 7, vemos que Dios estaba tan agradado por la construcción del templo que sucedió lo mismo que cuando Moisés inauguró el tabernáculo. Dice que fuego del cielo cayó sobre el altar y consumió el holocausto. ¡Oh, tremendo! Eso era una muestra de que Dios estaba agradado por la construcción. Pero insisto, no era por el edificio, sino era por la actitud de su pueblo. Pero acá Salomón le advierte: hoy he santificado esta casa, pero si ustedes se vuelven de mí, se alejan de mí y comienzan a desobedecer mis mandamientos, dice, yo los arrancaré de esta tierra y también dice, y los arrancaré de esta tierra, y esta casa, este templo, la voy a arrojar de mi presencia. ¿Y qué fue exactamente lo que pasó? Ahí por el 587 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió y conquistó Jerusalén. Se llevó cautivo a la mayoría del pueblo. Y dice 2 Reyes 25 que quemó el templo, quemó todos los palacios, destruyó la muralla de Jerusalén, devastó la ciudad. Fue exactamente lo que pasó, lo que predijo Dios. Fue un tiempo muy difícil para el pueblo judío, más que nada porque se habían quedado sin templo. Como decía al principio, el templo era el orgullo, era el símbolo de Israel hasta el día de hoy. De repente, escuchá, se quedaron sin templo. Hola, hola, ¿no? ¿Te sentís identificado? De repente, el pueblo de Dios se quedó sin templo, sin lugar para llevar sus ofrendas. Hola, sin lugar para adorar. Hola, sin lugar para el pueblo, sin lugar para ir a adorar. Pero los levitas, o sea, los obreros, se quedaron sin lugar para servir a Dios. Hola, ¿estás ahí? De repente, se quedaron sin lugar para hacer sacrificio por el perdón de sus pecados, sin lugar para ir a orar y buscar a Dios. Y recordemos que en el Antiguo Testamento Dios habitaba en el templo, no en otro lado. Fuerte lo que le pasó a Israel en este tiempo, en tiempo de la invasión de Babilonia. Y yo no podía dejar de relacionarlo con el tiempo que estamos viviendo hoy, salvando por supuesto las diferencias. Pero no todo fue negativo durante el cautiverio. Escucha, justamente
Israel fue llevado cautivo a Babilonia a causa de la idolatría. Ahí dice, versículo 22, el versículo 21, dice que la gente preguntará, ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y esta casa? Versículo 22, y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Fue causa de la idolatría que el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Y fue justamente en el cautiverio donde la idolatría, hasta el día de hoy, se terminó. Nunca más el pueblo hebreo fue idólatra. Nunca más, nunca más. No todo fue negativo en el cautiverio. ¿Por qué? Porque justamente en el tiempo de cautiverio se terminó la religiosidad. ¿Por qué? ¿Y porque no había por qué aparentar? ¿Dónde aparentamos los evangélicos? En el templo. Ponemos cara de religión, ponemos cara de piedad, ¿no? Yo digo, ponemos cara de culto, cara de reunión, nos hacemos los santitos, nos hacemos los pastores y entramos a la iglesia. Nos podemos estar repeleando con la esposa, el esposo, los hijos, pero cuando entramos al templo parecemos la familia Ingalls, ¿no es cierto? Todo bien, todo en paz, todo feliz. Es religiosidad. De repente el pueblo de Israel se quedó sin razón para ser religioso. Y a la vez, durante los 70 años del cautiverio en Babilonia, aumentó el pueblo hebreo su pasión por Dios, su celo por Dios. No tenían casa de Dios, pero eso hizo que aumentara su pasión por Jehová. Escuchá, no todo fue negativo durante el cautiverio. Justamente fue durante el cautiverio en Babilonia que surgieron las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? Eran pequeñas congregaciones distribuidas por todo el país, integradas por varias familias judías. Hola, porque antes había un solo lugar de adoración, ahora había cientos de lugares de adoración en todo Babilonia. Escucha, no todo fue negativo durante el cautiverio. Antes había rollos de la ley solamente en el templo. Pero ahora era necesario un rollo de la ley en cada sinagoga. Se requerían 10 hombres judíos para que hubiera una sinagoga, ¿no? 10 hombres mayores de 12 años, judíos, para que se pudiera abrir una sinagoga. Y una de las razones era porque cada sinagoga tenía que tener un rollo de la ley, por lo menos. Y no eran baratos. Ahora nos vamos a Sociedad Bíblica y por un par de cientos de pesos conseguimos una Biblia. Pero en ese momento carísimo el rollo porque se escribían a mano. Entonces, bueno, empezaron a invertir la gente en sus propios rollos de la ley, sus propias palabras. Se multiplicaron entonces los lugares de adoración, se multiplicaron entonces la cantidad de Biblias, digamos, en el pueblo de Israel. Un nuevo tiempo comenzó para el pueblo de Dios a partir del cautiverio en Babilonia. Y Dios comenzó a enviar nuevas profecías también para un nuevo tiempo. Por ejemplo, Dios habló a través del profeta Ezequiel 11:16 con la promesa: y les seré por pequeño santuario en las tierras por las cuales fueran dispersados. Nuevas promesas para nuevos tiempos. Y como conclusión de esta palabra, y ya para ir al grano, creo que estamos frente a un tiempo nuevo como iglesia de Dios, en el cual la vida cristiana ya no transcurre en el templo. Nunca debió ser así, pero a eso llegamos. Sino en cada corazón y en cada hogar,
Amado hermano y hermana, este tiempo no se trata de esperar hasta que pase la cuarentena para que podamos volver a congregarnos en la iglesia. No se trata de eso. No es que tenemos que poner en pausa nuestra vida cristiana hasta que podamos volver a congregarnos en la iglesia. No, se trata de seguir siendo iglesia ahora, así como estamos, buscando a Dios individualmente y como familia, en cada hogar, en cada habitación, en cada persona. El libro de Hechos, capítulo 5, versículo 42, dice: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. En el templo y por las casas, en el templo y por las casas. 1 Corintios 6, 19 dice: o ignoran que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo. Vos sos templo, hermano, hermana querida. Vos sos la habitación en la cual Dios está presente. Sos vos. No es un edificio en el cual Dios habita. Es tu vida, tu cuerpo, tu familia. Mateo 18, 20. Jesús dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es un nuevo tiempo para la iglesia y tenemos que entender los tiempos en los que estamos viviendo. Jesús les dijo en una ocasión a los fariseos, a los religiosos de la época: ustedes saben discernir bien el tiempo del año por el clima y por los árboles, pero no alcanzan a entender el tiempo de Dios en el que estamos viviendo. Que Dios nos dé sabiduría, gracia, discernimiento para entender el tiempo de Dios en el que estamos viviendo hoy en día y actuar en consecuencia. Insisto, ya en cada transmisión digo lo mismo: gloria a Dios por internet, gloria a Dios por la oportunidad de recibir una palabra de parte de Dios a través de las redes sociales. Pero déjame decirte, esa no es la vida de iglesia. La iglesia no es una pantalla y conectarnos con el pastor al frente. No, la iglesia pasa por la vida cotidiana, por buscar a Dios individualmente, como hogar, como familia, buscar a Dios. Y quiero animarte, hermano, hermana querida, en este tiempo. Busca a Dios como nunca antes. Busca a Dios como nunca antes. No sabemos, no tenemos idea cuánto tiempo va a pasar hasta que podamos volver a reunirnos. No hay ninguna certeza de eso. No podemos esperar a volver a congregarnos para retomar nuestra actividad espiritual. No. Dios está levantando una nueva etapa en la iglesia. Y vos y yo somos iglesia, somos parte de este tiempo. Va a haber gente que se va a enfriar y se va a apartar de los caminos del Señor. Y va a haber gente que en este tiempo va a encontrarse con Dios como nunca antes. ¿De cuál de los dos va a ser? Mucho depende de tu actitud. Como pastores y como equipo ministerial de la iglesia, estamos esforzándonos para seguir nutriéndote, seguir pastoreándote, seguir enseñándote la palabra, porque eso es lo que nos toca a nosotros. Pero a vos te toca buscar a Dios de manera personal. Quiero animarte. Seguí buscando a Dios ahí con tus propias palabras, en la intimidad de tu habitación o de tu hogar. Busca a Dios porque Dios está ahí con vos. Dios habita en cada hogar, donde quiera que haya alguien que lo busque.